Buenos días. ¿Cómo estamos hoy? Bienvenidos todos. ¿Tenemos alguien que nos visite por primera vez? Bienvenidos. Que Dios los bendiga a todos. Y bueno, como podéis ver, el título de hoy es, falta un trocito que lo pongo yo. ¿Quién soy? ¿El de la derecha o el de la izquierda? Ahora entenderemos por qué. Quisiera empezar con la definición de una palabra, la palabra sacrificio. ¿Alguien aquí sabe lo que es sacrificio? ¿Alguien que me diga algo? ¿Que me ayude? Esfuerzo, dejar nuestro ego, ¿qué más? Coste, estar dispuesto a sufrir por otros. Muy bien, tenemos muchas cosas que decir respecto a esta palabra. Sacrificio es abnegación, es una ofrenda a una deidad en señal de homenaje o de expiación. Ya nos va sonando lo que quiero decir, ¿verdad? En Hebreos 13:15, quisiera remarcar este versículo desde el principio. Dice, así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. Otra vez, un sacrificio de alabanza, el fruto de los labios que confiesan su nombre. En parte es lo que hemos hecho hoy aquí, ¿no? Todo ha ido en torno a Jesucristo, confesando su nombre, un sacrificio de alabanza. Entonces, en el cielo, Jesús, cuando vio que no había más solución entre el Padre y nosotros, le dijo él al Padre, yo iré y me pondré en su lugar. Pero bueno, a veces una imagen vale más que 1000 palabras y quisiera, si me pueden poner un pequeño vídeo, estar atentos a los subtítulos porque no hay sonido, no ha podido ser. Entonces quisiera que vierais un pequeño vídeo, un trocito, y podáis ver los subtítulos. ¿Están listos? Vale. Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te salvas ahora? Prueba que eres quien dices ser. Dijiste que destruirías el templo y lo reconstruirías en 3 días. Yo lo reto a que baje de esa cruz. Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Nosotros merecemos esto, pero Él no. Solo te pido que te acuerdes de mí cuando entres a tu reino, Señor, le dijo el otro ladrón. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Ya podemos pararlo. Sacrificio, abnegación, ofrenda, expiación. Entonces Jesús le dijo al Padre, yo iré y me pondré en su lugar. Porque ya no había solución. El Padre estaba ya cansado de nuestro pecado. No había forma. Y el Padre dijo, yo iré. Entonces Jesús fue condenado y sentenciado a pagar en mi lugar y en tu lugar por cada uno de mis pecados. En Colosenses 2, del 14 al 15, nos dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. En esa época, cuando se crucificaba a un delincuente, en la cruz clavaban una lista, un acta, con todos los pecados de esa persona. Y Jesús no tenía pecado, Él no pecó. El pecado con el que Él cargó fue con el tuyo y el mío, con el de toda la humanidad. Era un peso incalculable, era un peso impresionante. Yo me estuve viendo esta semana la película La Pasión de Cristo. ¿Alguien se la ha visto? Tenía semanas
al Espíritu Santo diciéndome, busca la película, mírate la película. ¿Y qué pasó? Hasta que me la vi, hay una escena en donde se ve a Jesucristo que está abrazando la cruz, la abraza. Y uno de los que están ahí con él le dice, ¿por qué abrazas la cruz? ¿Por qué la abrazas? Si yo fuera Jesús, si yo estuviera ahí en ese lugar, en ese momento, yo no estaría abrazando la cruz, yo estaría huyendo. Me traían a rastras de las patas para que la agarrara. Pero sin embargo, él la estaba agarrando. Y he escuchado hace pocos días una predicación de una persona que hablaba sobre Jesucristo. Y me abrió la mente porque decía, Jesús no le tenía miedo a que le clavaran las manos en la cruz. Cuando tú lo ves en Getsemaní, que está llorando, que está orando y que sus gotas de sudor son como gotas de sangre, tenía tal angustia y tal tristeza. No era porque Jesús, y yo comparto la misma opinión de esta persona, no era porque Jesús tuviera miedo al maltrato físico que le iban a hacer, que fue duro, fue muy duro. Esta persona decía que lo que Jesús temía era el abandono del Padre en la cruz. Y no sé si recordáis que hay un momento que Jesús dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y se sacude la tierra, se oscurece la tierra, se estremece la tierra por la separación que ha habido en ese momento entre el Padre y el Hijo, porque el Padre ya no podía ver al Hijo en ese momento. ¿Por qué no lo podía ver? Por nuestros pecados. Ya no lo podía ver y por eso dice, por un momento retiré mi mirada de ti. ¿Vale? Entonces, Jesús abrazó la cruz y llegó hasta el final. Jesús es el mejor ejemplo de sacrificio que tenemos, de lo que es sacrificarse para no recibir nada a cambio, porque esa es otra de las definiciones de sacrificio. Tú das y no esperas nada, ¿verdad? Sacrificio no es cuando recibimos algo después, eso es una inversión. Cuando madrugamos a buscar a Dios, a tener nuestro devocional, a leer la palabra, estamos invirtiendo, no estamos sacrificando. No podemos confundir esas dos cosas. Porque no es sacrificio si yo estoy esperando una recompensa. No puedo autoengañarme diciendo, todo lo que yo estoy haciendo por Dios, lo estoy buscando de madrugada, estoy llorando, todo lo que oro, todo lo que lo adoro, solo lo hago por Él. Si lo hacemos de esa manera es porque estamos esperando una recompensa. Y si estamos esperando una recompensa no estamos sacrificando nada. Mucho menos estamos sacrificando alabanza a Él, que es el único que la merece. ¿Está claro hasta aquí? ¿Me hago entender? ¿Sí? Vale. Entonces, yo no puedo decirle a Dios, es que Dios me prometió, tengo que serle fiel porque Dios me ha prometido esto. Porque no es un sacrificio real. Lo que estoy haciendo es aferrarme a veces a la religión, y no digo que todos sean así, lo que estoy haciendo es aferrarme a la religión y a la tradición. Tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro, tengo que buscar a Dios, tengo que adorarle. Pero eso no es sacrificio. Jesús no pidió nada para Él. Jesús solo, el beneficio fue para nosotros, lo que hizo, su sacrificio. Porque todo el que crea en Él tendrá vida, ¿qué? Eterna. Entonces ahora hablamos de la escena en donde están los dos ladrones. En esa escena donde están los dos ladrones tenemos en Lucas 23 del 32 al 39. Y resaltaremos al primer ladrón, que era el que lo estaba injuriando. Dice, llevaba también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Quién soy yo? ¿El de la derecha o el de la izquierda? Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo.
Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el Rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Al principio nos habla en Mateo de que los dos malhechores le estaban injuriando, pero aquí ahora resalta a uno de ellos que le dice esas palabras: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Le injuriaba. Y en esta escena, él se unía a los sacerdotes y a los religiosos. No comprendía para nada, ni ellos, ni los religiosos, ni mucho menos el ladrón o el malhechor, lo que Jesús estaba haciendo. Y lo que hizo por no comprender fue aferrarse más y más a su pecado. Y entonces así se perdió la vida eterna con Dios, porque se aferró a su pecado, no quiso reconocer nada. Y hoy yo sé que si yo hubiera estado ahí, como dice la canción de Jesús Adrián Romero, yo hubiera sido como ese ladrón o como esos sacerdotes religiosos que estaban ahí. Porque yo también le he pedido a Jesús: demuestra que eres Dios para que yo pueda ver y para que yo pueda creer. No sé si a ti te ha pasado. Porque olvido que la razón de mi adoración es por un sacrificio incondicional que Él hizo, que Él tomó mi lugar en la cruz. Se me olvida y le exijo. Entonces, cuando voy a adorarle y cuando voy a sacrificar alabanza, cuando busco mi tiempo para pasar mi tiempo con Él, cuando tengo que leer la Biblia, cuando tengo que hacer lo que tengo que hacer, en su presencia soy como ese ladrón y esos sacerdotes que le injuriaban. Y le digo: Señor, si tú eres Dios, por ejemplo, mi hijo inconverso, sálvalo, Señor. Salva a mi hijo, por favor. Señor, si tú eres Dios, bájate de esa cruz, salva mi matrimonio. Señor, si tú eres Dios, bájate de esa cruz y cambia a mi esposo. Señor, si tú eres Dios, dame un ministerio. Deja que la gente me vea. Así te voy a creer. Señor, si tú eres Dios, cumple las promesas que me has hecho. Bájate de esa cruz y muéstramelas. Cumple lo que tú has dicho. Prospera mis finanzas, Señor. Si tú eres Dios, bájate de ahí y muéstrame. ¿No es que eres Dios? Soy como ese ladrón y tomo su lugar, esperando cosas de Él en vez de estar sacrificando mi adoración a Él y contemplando su hermosura. Nos han enseñado, hemos aprendido aquí que debemos adorarlo, estemos como estemos, tristes, gozosos, en cualquiera de nuestros altibajos. Pero el sacrificio de alabanza va mucho más allá, mucho más profundo. Es mucho más profundo, porque es una necesidad genuina de adorarle, sin esperar nada a cambio. Porque no existe nada más en ese momento, solamente Él y yo, y mi deseo de hacer su voluntad. Imagínate si llegase ese momento donde todo lo que le hemos pedido sucediera. ¿Te lo imaginas? Las promesas que Dios me hizo, las finanzas se arreglan, mis hijos se convierten. Soy la persona más feliz del mundo. Todo lo que me ha prometido Dios, todo lo que yo he querido, se ha cumplido. Quiero recordarte lo que dice en Deuteronomio 8, del 11 al 14. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites,
y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Creo que hasta ahí, ¿no? Sí. Nos lo dice por una razón. Él sabe que si no tuviéramos necesidades, Él sabe que nos conoce tanto que si no necesitáramos depender de Él para que ocurriera qué, entonces no sucedería esto. Nos enorgulleceríamos y nos olvidaríamos de Él, porque humanamente, la raza humana, somos así. Por eso nos creó con ese vacío dentro de nosotros, que buscamos saciar con cosas de afuera, pero que es imposible saciarlas. Porque solamente lo creó Él, lo puede llenar Él, nadie más. El sacrificio de alabanza significa adorarle, hacerlo incluso cuando no tenemos motivaciones personales, cuando ya no hay ninguna necesidad que traer delante de Él. Alabar a Dios por su bondad, por su misericordia, por su gracia, por su entereza, por todas esas cosas que vamos conociendo de Él día a día. Luego tenemos otra frase que dice, acuérdate de mí. ¿Cuántos la reconocen? El otro malhechor, ¿verdad? Lucas 23, del 40 al 43. Nos dice, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Wow. Un ladrón que probablemente no había escuchado de Jesús, reconoce que Jesús no es culpable por lo que está haciendo y le pide perdón. La conciencia de ese malhechor es traspasada en ese momento, de una manera sobrenatural. Si es la misma misericordia de Dios. Su conciencia es traspasada y entonces él se arrepiente. Y él se negó a burlarse de Jesús junto con su compañero y junto con los demás religiosos que estaban ahí burlándose de él. Y además dio testimonio de que Jesús era inocente. Todo esto me habla de arrepentimiento y humildad. Un malhechor se hizo humilde delante de Jesús, delante del que estaban humillando. Él se arrepintió y tuvo la humildad para pedirle perdón a Jesús delante de todos los que estaban ahí, para arrepentirse delante de todos los que estaban ahí, abofeteándolo, escupiéndolo, insultándolo, agrediéndolo de muchas maneras. Cuando nuestra conciencia es traspasada y produce arrepentimiento, no remordimiento, como nos enseñaron hace poco, también produce en nosotros humildad. Una persona humilde se juzga, es capaz de juzgarse a sí mismo sin distorsionar los hechos, es decir, sin poner excusas. Yo me juzgo a mí misma, reconozco como ha hecho este hombre lo que ha hecho, porque él dijo, el pago que tenemos es el que merecemos, pero este no ha hecho nada. Tuvo la humildad de reconocer su error y de arrepentirse de él, sin excusas. No puso excusas en ningún momento. Reconocer que nos equivocamos y prometer vivir de una manera nueva no es posible sin humildad. Porque el orgullo se manifiesta de muchas maneras. ¿Cuántos aquí sufrimos de ese mal? Que a veces se sube y no nos hemos dado cuenta, ¿verdad? El orgullo se manifiesta cuando nos negamos a reconocer que nos hemos equivocado. Y lo podemos hacer de maneras tan estratégicas que parecemos realmente inocentes y que tenemos la razón. Pero se nos cuela de diversas maneras.
cuando sobre todo nos negamos a pedir perdón. ¿Conocéis a C.S. Lewis, el que escribió las Crónicas de Narnia? Escribió muchos libros, ¿verdad? Pues él tiene una frase que dice: si no crees que eres vanidoso, en verdad eres muy vanidoso. Esto se aplica sin duda a la humildad. Si crees que eres humilde, probablemente estés lleno de orgullo. Probablemente estés lleno de orgullo. Qué complicado, ¿no? Porque también se cuela ahí la falsa humildad. Por eso debemos, o bueno, uno de los beneficios cuando estamos en la presencia de Dios es que si le estamos adorando sin esperar nada a cambio, Él tiene la misericordia y la bondad de mostrarnos esas cosas que no están bien dentro de nosotros. Tú no te lo esperas, pero de repente te dice, ¿y esto? Y dices tú, pero no estábamos hablando de eso. Sí, dice, ¿y esto? Por eso dice en el Salmo 19, del 12 al 14, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Seguimos? ¿O lo leo aquí? Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Delante de Jesús, en la presencia de Dios, estamos desnudos. No se puede esconder nada. ¿Para qué lo intentamos? ¿Por qué no lo reconocemos? Te va a coger a palos y te va a decir, sí, tú esto, no. Si sientes eso, eres tú mismo, con tu propio legalismo. Porque Él lo único que quiere es redarguirte, restaurarte, enseñarte, formarte, que seas transformado. Y te va a llevar ahí a que veas el error, lo reconozcas, te arrepientas y le dejes que te transforme. Eso es lo que Él quiere. Y la frase que todos sabemos, o el versículo que todos sabemos, el que crea que esté firme, que mire que no caiga. Dudemos siempre un poco, ¿vale? Y luego tenemos una frase, la frase de victoria de Jesús. ¿Quién cree cuál fue la frase de victoria de Jesús? Consumado es. Es una frase de victoria. La traducción de la palabra es tetelestai. Tetelestai, que en griego, traducido al griego, es consumado es. Habían 3 situaciones en las que se utilizaba esta palabra. La primera, para la expresión de deudas a nivel financiero. Cuando se cancelaba una deuda, tú pagabas la deuda, ¿vale? Y quedabas libre de la deuda, usaban esa expresión, tetelestai o consumado es. La segunda, en los juzgados, cuando se juzgaba a alguien, había un acusado y esta persona quedaba libre porque había ya cumplido su condena, pues también consumado es. Pero también cuando esta persona era inocente, también se le decía consumado es. Y la tercera, en la guerra, cuando había ganado totalmente la victoria frente al enemigo. Por eso digo, el grito de victoria de Jesús fue consumado es. Grito de victoria sobre todas las potestades, las expuso a todas ellas y bajó allí al infierno y le quitó el poder al diablo que tenía sobre la muerte. Tenemos victoria en Jesucristo. Adoramos a Jesús por esa victoria, por esa salvación, por ese sacrificio, por ese amor incondicional. ¿Qué tengo que hacer entonces? Después de haber escuchado ese grito de victoria. Si consumado es, quiere decir que ya está todo pagado, que la deuda ha sido cancelada, que he ganado la guerra o que soy inocente. ¿Qué tengo que hacer como cristiano?
tener fe. Tener fe en aquel que pagó por nosotros, que pagó por ti y que pagó por mí. Mira, nuestra vida es transformada cuando de verdad nosotros conocemos a Cristo, su obra de sacrificio en la cruz. Y no hay nada que nosotros podamos hacer al respecto porque ya Él lo ha hecho todo. En el Salmo 14, del 2 al 3, nos dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Podíamos haber hecho algo? ¿Podemos hacerlo ahora? ¿Qué tengo que hacer? Él le ha hecho todo ya. No hay justo ni aun uno. Por mucho que hagamos, Él ya lo ha hecho todo por mí. Procuramos, cuando nosotros intentamos hacer cosas, lo único que estamos procurando son nuestros propios intereses. Aunque parece a veces que buscamos los intereses de Dios. Dejemos que el Espíritu Santo escudriñe bien dentro de nosotros. Y muchas veces nos daremos cuenta que estamos procurando nuestros propios intereses y no los de Dios. Pero nuestra única esperanza siempre es buscarlo a Él. Aferrarme a la religión y a la tradición no me va a asegurar nada. Nunca me va a asegurar nada, porque ya Él lo hizo todo. Y esto es como el orgullo, se cuela sin darnos cuenta. Hay que hacer cosas, hay que hacer un orden, hay que cumplir con ciertas cosas, ¿no? Cuando nos reunimos, pero eso no nos va a dar la esperanza que nos da Jesucristo. ¿Por qué? Nosotros debemos descansar en este aspecto porque somos transformados por la gracia y por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que es ahí donde vienen las buenas obras, cuando somos transformados por la gracia y por el poder del Espíritu Santo. No es algo intelectual que yo decido hacer, es algo espiritual. Transformación genuina de adentro hacia afuera. ¿Me hago entender? Dejo de ser el viejo hombre, la vieja mujer, y yo deseo agradar a Dios, y es ahí donde se producen los frutos y es donde se producen las obras que adoran a Dios. Las que Él quiere, no las que yo busco, porque tal vez por ahí se me está colando que estoy procurando mis propios beneficios y no el del reino de Dios. Y luego tenemos una frase que es: nos conformamos con la salvación. Por ejemplo, una pregunta: ¿en qué afecta mi salvación que yo no busque y le dé la alabanza genuina a Dios? Que yo no haga morir mi carne en su presencia. ¿En qué afecta? ¿En qué puede afectar mi salvación eso? Que yo me quede con lo mínimo. ¿Le afecta en algo? ¿Qué creéis? Los que dicen que sí, levanten la mano. Los que dicen que no, no le afecta. Si yo le digo a Dios: Señor, si no hay demandas y necesidades y ya no hay promesas que cumplir, que satisfacer, y si busco tu presencia solo un poquito, lo justo, cada día, ¿me van entendiendo? Si yo te busco solo un poquito cada día, lo mínimo, Señor, ¿yo perdería la salvación? ¿Sabes qué me diría Dios? No, no la perderías. Entonces, Señor, si no afecta mi salvación, me quedaré aquí en lo mínimo, ¿vale? No iré más profundo contigo. Me quedo aquí. ¿Qué pasaría en esa relación? Por ejemplo, si fuera un matrimonio, si fuera un noviazgo, si fuera una amistad sincera. Si yo me quedo en lo mínimo y le demuestro a esa persona que no la amo y que no me interesa conocerle realmente. Eso es lo que le estoy haciendo a esa persona. Le estoy hiriendo, le estoy dañando, porque le estoy demostrando que no me interesa. Y eso es lo que nosotros muchas veces hacemos. Dañamos los sentimientos de nuestro Dios porque los tiene.
nos ama, se goza, se alegra, se entristece, se enoja, ¿no? Lo dice la Biblia. Hay una canción que dice, cuanto más te busco, más de ti encuentro. Y al encontrarte, más yo te amo. Luego dice, quiero postrarme a tus pies y de tu copa beber. Y al recostarme sentir tus latidos. Profundo es tu amor, difícil de entender, y siento tu paz indescriptible. Cuando estamos ahí, solo lo que debemos querer es eso. Estar recostados en su pecho, como lo hacía el discípulo Juan. Sentado a sus pies, de su copa beber. Y entre más le busco, más le voy a encontrar. Y cuando le encuentro, digo, ay Señor, ¿cuánto te amo? ¿Cuánto te amo, Señor? El Salmo 27:4, el Salmo 27 es de mis favoritos. Todos lo conocemos, ¿no? Jehová es mi luz y mi salvación. Pero nos vamos a detener en el versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Para contemplar la hermosura, esté yo todos los días. Lo principal en la vida de David, ¿qué era? Estar en la presencia. Muy bien. Hoy, mañana, siempre, todos los días, David quería estar en una estrecha comunión. ¿Qué ha pasado? Que David era capaz de olvidarse de su reino, de sus riquezas, de sus posesiones, de sus mujeres. No decía, anhelo a mi mujer, anhelo a mis hijos, que todo esté bien, Señor, que mi reino no me lo quiten de mis manos. Wow, ¿cuál era el anhelo de David? Expresarse de esa manera solo lo escuché cuando hablaba de estar en la presencia de Dios. Cuando estaba en la presencia y quería estar en la presencia de Dios, mañana tras mañana, día tras día, David deseaba experimentar la bondad de la presencia de Dios. Contemplar la hermosura de Dios se refiere a ese deseo de adorar simplemente por lo que Él es. Solamente por lo que Él es, no por lo que podía obtener de Él, no por lo que podía recibir de su mano. ¿Me hago entender? Buscaba el rostro de Dios, no buscaba las manos de Dios. Eso era lo que hacía David. La verdadera intimidad es necesaria para mirar atentamente a alguien y contemplar su belleza, lo que decía antes. Verdadera intimidad es necesaria para conocer realmente a alguien, para contemplar su belleza. ¿Qué belleza? Su bondad, su generosidad, su misericordia, su corazón, quién es Él, qué es lo que hay ahí, qué es lo que lo mueve a Él. Esa es la verdadera intimidad y esa es la hermosura de Jesús, de la que nos habla el rey David. Queríamos, el grupo de alabanza, compartir una canción que habla un poco de este tema y lo vamos a poner ahí la letra para que la vayáis leyendo. Es una canción de un día para otro, así que saldrá por la misericordia de Dios. Y quiero que la escuchéis, que permitáis que el Espíritu Santo os hable más profundamente. Mirad, la palabra de Dios dice que es como una espada de doble filo, ¿verdad? Me está cortando a mí, pero también te está cortando a ti. Y la palabra penetra profundamente hasta partir el alma y el espíritu. Entonces, deja que también esta canción te hable por medio del Espíritu Santo y
Hoy cuando llegues a casa, habla con Él. Sinceramente, lo puedes hacer aquí también. Aprovecha que tenemos Santa Cena hoy. Rindámonos, ¿no? Humillémonos delante de Jesús. Reconozcamos en qué tiempo estamos ahora. En el tiempo que estamos viviendo ahora como hijos de Dios, ¿en qué punto estoy de mi relación con Él? Y seamos sinceros con Él, porque Él no nos va a juzgar. ¿Cómo estamos, Señor? Y si tenemos que pedirle perdón porque el orgullo se nos coló y no podíamos darnos cuenta de que realmente lo buscábamos por sus beneficios, pero que no había un real sacrificio de alabanza en su presencia, hoy es el día para reconocerlo, para pedirle perdón, para dejarnos transformar, para que Él haga lo que Él quiere hacer. Gracias por escucharme y gracias a los que nos ven también en las redes y que Dios os bendiga. Me envuelve tu presencia, solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo.
Señor, que tu palabra, oh Dios, quede profunda en cada corazón, Espíritu Santo, que la semilla no sea robada, oh Señor. Y que cada día, oh Dios, anhelemos estar en tu presencia y contemplando tu hermosura, Señor. Más que beneficios, más que la necesidad que tengamos, oh Dios, queremos conocerte a ti, contemplarte a ti, Señor, porque tú eres la única razón de nuestro existir. Te amamos, Jesús. Gracias. ¿Vale, Raquel? Sí. No os sentéis. Aprovechar.